Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, embajador Antonio García Revilla, al señor director ejecutivo Yuri Fedotov, a todos los miembros de la mesa directiva, a embajadores, embajadoras de todos los países presentes acá, a representantes, delegaciones de esta institución de lucha contra las drogas, tan importante para el ser humano y para las futuras generaciones. Bueno, primero, en nombre del pueblo boliviano, expresar nuestro respeto a esta institución por el justo homenaje con un minuto de silencio al hermano, al compañero y amigo Hugo Chávez Frías, presidente recientemente fallecido. Segundo, señor presidente y miembros de la mesa, un poco preocupado al ver cierta tensión de esta reunión, 55 reunión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Estaba preguntando, ¿será por el fallecimiento del hermano Hugo Chávez o tal vez será por el fracaso de la lucha contra las drogas en el mundo? Pero quiero decirles, estoy tercera vez en este evento, no vengo a molestarles, sino más bien vengo a compartir experiencias, pero también expresar diferencias en la lucha contra las drogas en el mundo. Vengo también a escuchar las distintas exposiciones por región para saber cómo estamos en la lucha contra las drogas. Y gracias, señor presidente, y a toda la directiva por permitirme participar escuchando las distintas intervenciones que hicieron antes de mi intervención. Por otro lado, aprovecho esta oportunidad para expresar mi respeto, mi admiración a 169 países que apoyaron nuestra readhesión con reserva a la Convención del año 1961. Esto implica el reconocimiento al uso legítimo del masticado de la hoja de coca, en Bolivia conocido como picheo, acullico, no solamente dentro del movimiento indígena, sino en todas las clases sociales, profesionales, transportistas, estudiantes, por supuesto el movimiento campesino indígena originario. Y sobre todo el reconocimiento a los usos culturales, medicinales, alimenticias de esta hoja de coca. Lamento mucho que 15 países no lo reconocieron, 3 de América, 10 de Europa, unos 2 de Asia. No estamos resentidos, entiendo perfectamente estas diferencias que tenemos como pueblos, es un derecho tener diferencias, pero que 169 países hayan apoyado nuestra decisión de hacer reconocer el uso tradicional de la hoja de coca es un avance importante para el reconocimiento de la hoja de coca. También quiero aprovechar esta oportunidad, que esta reserva no significa que Bolivia dé un paso o apoye la legalización de la cocaína o de las drogas. Quiero decirles, delegados, delegadas de esta institución tan importante, no solamente para Bolivia ni América, sino para todo el mundo, que los pueblos indígenas no somos de la cultura de la cocaína, no somos de la cultura de las drogas. Por tanto, en ningún momento pensamos en la legalización de las drogas. Como plantean algunos países, algunas regiones, seguramente tendrán sus argumentos, respetamos. Este hecho de reconocer el consumo tradicional de la hoja de coca solamente se basa en un reconocimiento a esa cultura de la hoja de coca en su estado natural. Lamentablemente, satanizaron, penalizaron a la hoja de coca, la hoja de coca mal visto, como hacía el movimiento indígena,
Sin embargo, poco a poco estamos librando esta batalla, que se conozca la hoja de coca en su estado natural. Por eso quiero aclarar nuevamente, reiterar y ratificar, eso no significa legalizar la cocaína ni legalizar las drogas. Defenderemos la hoja de coca, defenderemos y siempre expresaremos que no es posible que mediante la Convención Única del 61 la hoja de coca sea conocida como estupefaciente. No es ningún estupefaciente la hoja de coca en su estado natural. Otra cosa es con el uso de precursores, de algunos agentes químicos. Condenamos, rechazamos rotundamente. Nuevamente quiero expresar nuestra posición firme. Si no es ahora, tarde o temprano, bajo el conocimiento y la reflexión del mundo, la hoja de coca será retirado de la lista de estupefacientes de las Naciones Unidas. Reiterarles nuevamente, estamos hablando de esta hoja de coca, que no es verde y no es blanca como la cocaína. Sé que acá nos hemos organizado para combatir la cocaína y todas las drogas. Por otro lado, quiero decirles, la hoja de coca es un vínculo indisoluble entre la comunidad y la madre tierra. Es decir, se usa en nuestros ritos. Bolivia es un país religioso, mayoritariamente católico, pero cada viernes, o cada primer viernes del mes, los ritos no solamente en las comunidades indígenas, sino en las ciudades. Qué bueno sería, algunos visitan, acompañen esta forma de vivencia para así hacer que el pueblo boliviano tiene doble religión. Uno, el rito a la madre tierra, a la Pachamama, a sus bienes, cada viernes, y por otro lado, cada domingo también participar en las misas o otras religiones. Es muy interesante. Esa es también la pluralidad, es el Estado plurinacional finalmente. Somos diversos, seguramente en cada país. Yo decía que vengo acá también a expresar nuestras diferencias con relación a la lucha contra el narcotráfico. Penalizar la hoja de coca es un error histórico. Hoy ese error está siendo enmendado por el apoyo que hemos realizado en la comunidad internacional. El problema no es la hoja de coca. Aquí hay dos problemas importantes. Uno de ellos tiene que ver con las convenciones y los protocolos y todas las normas internacionales adoptadas hasta ahora desde el año 1961. Segundo, el problema de la estrategia global de la lucha contra el narcotráfico. Yo solamente me pregunto, el año 1961, Bolivia, ¿cuántas hectáreas de coca tenía? Colombia, Perú, ¿cuántas hectáreas de coca? No eran como ahora. ¿Y cómo se ha incrementado desde el año 1961? ¿Cómo se ha ampliado el mercado de las drogas? ¿Cómo a ese mercado de la droga se acompaña con una violencia? La carrera armamentista. ¿Cómo la droga es un negocio para algunos países? Y por eso las drogas ilícitas constituyen actualmente la tercera industria más rentable del mundo, según el informe de las Naciones Unidas, después de la industria alimenticia y el petróleo, con un valor estimado de 450 billones anuales, completamente bajo el control de los criminales. En la práctica, el resultado alcanzado por la Convención del 61 fue opuesto a lo deseado. Siento, queridos delegados, delegadas, lamentablemente por algunas potencias hay un doble discurso en la lucha contra el narcotráfico. Qué bueno sería que todos podamos coincidir. La lucha contra las drogas, que es al mismo tiempo un fracaso de nuestras normas internacionales,
valga decir, la Convención de las Naciones Unidas. Aquí conclusión llego con una pequeña experiencia, primero de dirigente, segundo de presidente. Dirigente del sector del productor de la hoja de coca, no tengo por qué avergonzarme. En la primera reunión o primera asistencia acá yo les decía, si la hoja de coca es cocaína, aquí está entonces un narcotraficante, deténgame, encarcélenme. Y ninguno se atrevió a encarcelarme. Y la segunda vez cuando les decía, esta hoja de coca hay que reconocer como un producto tradicional, un producto medicinal y un producto agrícola. Y estamos en ese camino. ¿Saben? De algunas potencias, de los imperios, usan la lucha contra el narcotráfico con fines netamente políticos y económicos. Si eso lo revisamos, la lucha contra el narcotráfico va a seguir siendo un fracaso. Y esa es la experiencia que tengo hasta ahora. Hoy, cada día más droga en los mercados. Hoy, cada día más armas que alimentan la violencia social. Hoy día, hay más dinero ilícito encubierto por el secreto bancario. Yo vine acá, planteé cómo acabar con el secreto bancario. Hoy día estamos asistiendo a una guerra sorda entre drogas tradicionales y drogas sintéticas que disputan el mercado, jalonada por industrias farmacéuticas. Ustedes saben, especialmente en el norte, las drogas sintéticas. La denominada lucha contra el narcotráfico se ha convertido en un instrumento de dominio geopolítico. Expresar nuestra experiencia, presidente y todos los delegados, delegadas. En Bolivia, sin bases militares, estamos mejor todavía. El propio informe de la Junta Interamericana de Fiscalización de Estupefacientes del 2012 destaca el incremento significativo del cultivo de adormidera en Afganistán, que alcanzó a 154.000 hectáreas, con un incremento de 18% en comparación con el año 2011, recordándole al mundo entero que Afganistán es un país ocupado por Estados Unidos, ocupado militarmente por Estados Unidos. La superficie de amapola se extendió a la mitad de las 34 provincias de Afganistán. En 2011, el número de familias afganas que se dedicaban a la marihuana aumentó en un tercio, subieron de 47.000 a 65.000. El jefe recomienda al gobierno de Afganistán actualizar su estrategia de lucha contra las drogas. En vez de que fije de recomendación al gobierno de Afganistán, debería recomendar al gobierno de Estados Unidos, porque Afganistán, ustedes saben que está bajo el control de Estados Unidos militarmente. Expresar nuestro modelo boliviano, reiterarle, dijimos acá, nunca habrá hoja de coca cero, pero tampoco puede haber libre cultivo de coca. Porque hay una conciencia de los productores y del pueblo boliviano que lamentablemente por un mercado ilegal desvían a la hoja de coca a un programa ilegal que es la cocaína. No compartimos, no aceptamos. Si no fuera ese mercado ilegal, seguramente hubiera libre cultivo de coca. Como hay un mercado ilegal, entonces una delimitación de cultivo de coca. Y aquí quiero aprovechar en el Departamento de La Paz, para autoridades que conocen, el Departamento de La Paz es el mismo movimiento productor de la hoja de coca, controla los cultivos de coca mediante el llamado cordón tradicional. Hay un cordón, de ahí no pueden extenderse los cultivos de coca.
es el mismo productor de coca, controla la producción de coca. En mi zona, conocida más como zona Chapare del trópico de Cochabamba, es el movimiento campesino que participa en el control, pero allá está totalmente delimitado los cultivos de coca. Quiero reiterar una vez más, se permite 40 metros por 40 metros, llamado cato de coca. La hectárea tiene más de 6 catos. Imagínense la conciencia del movimiento campesino, del pueblo boliviano, de limitar a 40 metros por 40 metros. Es la conciencia de la participación, y acá debo expresar nuestro reconocimiento a la Unión Europea. La Unión Europea participa con el control social, que es el control sindical, control comunal a cultivo de coca. Hace un momento nuestro director explicaba en qué consiste ese control. El sindicato, los productores, la comunidad, tiene sus propias sanciones, sus propias penalidades si no respetan el cato de coca. Eso es lo más efectivo en la lucha contra el narcotráfico y apoyar las políticas de racionalización. Pero más importante, quiero decirles, delegadas y delegados, cómo nacionalizar la lucha contra el narcotráfico y regionalizar. Aquí dos experiencias en la nacionalización. Sin bases militares y sin la DEA de Estados Unidos, ahora estamos mejor todavía, reconocido por las Naciones Unidas. Y digo regionalizar. Saludo la cooperación de Brasil, dotando 4 helicópteros para la lucha contra el narcotráfico. Saludo a Argentina, garantizándonos mercado para el plátano, que son plátanos que vienen de la zona productora de la hoja de coca. Con otros presidentes conversamos bastante a ver cómo seguir regionalizando la lucha contra el narcotráfico. Bolivia invierte en esta nacionalización de la lucha contra el narcotráfico $40 millones. Dentro de la corresponsabilidad compartida, lamentablemente no se recibe casi nada del gobierno de Estados Unidos, que debería ser una responsabilidad, no como una cooperación. Quiero expresar, antes la erradicación de cultivo de coca era con muertos, heridos, enfrentamiento entre pueblos. Ahora hay reducción y erradicación con respeto a los derechos humanos. Ahora hay reducción y erradicación con respeto a la madre tierra, el control del medio ambiente. No se usan herbicidas para erradicar el cultivo de coca. Y además de eso, los parques nacionales, parques de reserva forestal, erradicación. Felizmente, gracias a la conciencia, no hay resistencia, pero no todos somos iguales. Algunos entran a plantar coca y ahí nos cuesta llegar, mediante soldados de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, en esta reducción de cultivo de coca. También quiero expresar nuestra política de diversificación de cultivos, de otros cultivos. Acá mi profunda diferencia cuando algunos delegados hace un momento expresaban sobre el desarrollo alternativo. Con mucho respeto, quiero decirles, no creo que haya un desarrollo alternativo. ¿Qué entiendo por desarrollo alternativo? Tiene que haber una planta alternativa a la coca. Alternativo, ¿qué quiero decir? Alternativo a la marihuana, alternativo a la amapola o la hoja de coca. ¿Sabes por qué no puede ver? Lamentablemente, el mercado ilegal define el precio de la coca, o el precio de la amapola, o el precio de la marihuana. Entonces no puede ver igual o mejor que estos productos, porque el mercado ilegal define el precio. ¿Cómo puede ver alternativa a la coca? Yo quiero comentarles, durante el década del 90, desde Estados Unidos intentaron imponer desarrollo alternativo. Y nosotros, ¿qué decíamos? No hay desarrollo alternativo, solo hay alternativo, alterado y nativo, en vez de desarrollo alternativo. Pero además de eso, ¿cómo nos condicionaban, nos chantajeaban? Si erradicas la coca, vas a tener escuela como desarrollo alternativo. Y hay unas regiones que no habían productores de coca. Y estos compañeros obligados a plantar coca para tener una escuela o mejoramiento en tema de caminos. Si el llamado desarrollo alternativo más bien fomentaba más cultivo de coca. Si aquí en vez de
en vez de pensar en un desarrollo alternativo sabiendo que nunca va a haber un producto igual o mejor que estos productos, porque el mercado ilegal define los precios. Creo que estamos perdiendo tiempo en pensar en desarrollo alternativo, sino más bien tiene que haber un desarrollo integral en los distintos productos que estamos implementando con resultados muy importantes. No siempre todos somos iguales, es una verdad, pero sí, cuando se planifica y cuando hay más inversión social, hay resultados. Solo una pequeña experiencia, y quisiera invitar a delegados de regiones para debatir en Bolivia, para comprobar que ustedes también sean testigos de esta forma de implementar un desarrollo integral en nuestras regiones. Quiero expresar el resultado de este modelo de lucha contra el narcotráfico. De acuerdo a los datos de las Naciones Unidas del año 2011, hemos alcanzado una reducción neta de más de 12%. No es datos del Estado Plurinacional de Bolivia, sino de los datos de las Naciones Unidas. Y el 2011, ¿cuánto hemos reducido? Hemos reducido más de 10.000 hectáreas, ¿no? Y en 2012 hemos reducido 11.044 hectáreas, más de 11.000 hectáreas. Ahora, ¿cuál será el informe de las Naciones Unidas? Si con 10.000, más de 10.000 hectáreas, prácticamente en 2011 hemos reducido 10.509 hectáreas. Y eso nos permitió la reducción del más del 12% de cultivo de coca. Sin embargo, ustedes saben, con las disculpas a nuestro embajador del Perú, presidente de esta reunión, esta sesión, allá han crecido los cultivos de coca, en Colombia también, pero en Bolivia hemos reducido propio esfuerzo y la participación social. Quiero decirles, a esta altura, el año pasado teníamos una reducción de 600 hectáreas, año pasado, y este año estamos con más de 1.200 hectáreas de reducción. Nuestra meta es seguir superando las metas de reducción y erradicación de las gestiones pasadas, gracias al esfuerzo de las Fuerzas Armadas como también de la Policía Nacional. Del año 2000 al 2005 se secuestraron 49 toneladas de pasta base de cocaína. Del año 2006 al 2012, en nuestra gestión, en mi gestión como presidente, se secuestraron 190 toneladas de pasta base de cocaína. Número de operativos. Del año 2000 al 2005 se hicieron 28.219 operativos. En nuestra gestión, 2006 al 2012, se hicieron 84.219 operativos. Quiero también aprovechar esta oportunidad, sobre todo expresar la breve historia de la hoja de coca. Quiero que sepan, momentáneamente de presidente, después seguramente ya un ciudadano de pie en Bolivia, cuando acabe mi gestión, siempre defenderemos la hoja de coca con muchos argumentos de carácter científico, de carácter histórico, además de eso de carácter milenario. Muchos gran deseos ahora, como aquí en Europa, ya en el siglo pasado, en el siglo XIX, industrializaron la hoja de coca. Como el año pasado expuse muchos productos industrializados en Europa, no en Bolivia ni en Perú, también estos países industrializan. El vino Mariani, que empezó a producir en Francia a fines del siglo XIX, siendo la primera industria masiva de la hoja de coca, por supuesto con la hoja andina y no la hoja europea. Y se recuerdan datos que el Papa León XIII llevaba consigo el vino Mariani y premió a Angelo Mariani con la medalla de oro en el Vaticano. Ojalá el nuevo Papa, que va a ser designado pronto, pues le tome el uso del vino Mariani. Inclusive la historia cuenta que se brindaba las misas con vino Mariani. Sí, lamentablemente esta historia del pasado es ignorado, es desconocido. Yo he conocido personalmente Coca Brutón, tantos productos industrializados en Europa. Esa gran disputa entre el vino Mariani y la Coca-Cola norteamericana.
y siento que los europeos se hicieron ganar con Estados Unidos mediante la Coca-Cola. El vino Marián pues, se ha terminado lamentablemente. A esa conclusión llego porque ahí está la historia. Tenemos mate de coca, dulces, jarabe de coca, vino de coca, crema dental de coca. Aquí en las universidades de Alemania hicieron una investigación sobre el dentrífico de la coca, que es muy bueno para cuidar la dentadura del ser humano. No es investigación ni de las universidades bolivianas, peruanas, sino de Alemania. A mí me ha sorprendido esta investigación científica. Entre tantas cosas, quiero brevemente informarles, queridos delegados, nuestro hermano vicepresidente el año pasado se ha casado, ha contraído matrimonio, y una de sus tortas era torta de coca, como la torta de quinoa y otras tortas. Y en algunos matrimonios de verdad está de moda la torta de coca para contraer matrimonio. Quiero aprovechar esta oportunidad. El objetivo fundamental de la Convención Única de Estupefacientes del 61 es el de fiscalizar el uso indebido de estupefacientes y no el de prohibir usos medicinales y prácticas socioculturales que no hacen daño a la salud humana, como establece en el preámbulo y en los artículos 1, 2, 4 y 21 de la Convención. Especialmente el artículo 4, en inciso C, menciona: las partes adoptarán todas las medidas legislativas y administrativas que puedan ser necesarias. C, sin perjuicio a las disposiciones de la presente Convención, para limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución del comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, delegados y delegadas, respetando la convención en esta parte de cómo industrializar con fines benéficos para la humanidad, intentaremos suscribir entre partes, es decir, entre estados, para que este producto pueda beneficiar a la humanidad. El uso de la hoja de coca en su estado natural tiene innumerables y comprobados fines medicinales. Se ha comprobado su efectividad durante cientos de generaciones en la lucha y alivio contra la artritis, diabetes, mal de altura, digestivo. Pero además de eso quiero decirles, no solamente en Bolivia, consumiendo la hoja de coca en su estado natural, se curan de diabetes. A mí me ha sorprendido algunos embajadores de los países de Sudamérica con su hoja de coca, tratándose especialmente de diabetes. Personas de muy avanzada edad consumiendo harina de coca. Y cuando consultamos, la hacen muy bien a la salud. Qué bueno sería los científicos acompañen esta investigación profunda de lo que viven los andinos y algunos sudamericanos y algunas personas, inclusive en Europa. Por eso nuestra necesidad de cómo desarrollar esta política de industrialización, no para hacer daño a la humanidad, sino más bien para salvar la vida, que salva la vida en este momento. Señor presidente, delegado de la mesa, escuché de las intervenciones que aquí nos estamos preparando con miras hacia el 2016. Una excelente iniciativa, saludo esa iniciativa, que tenemos 2 o 3 años para recuperar los resultados, buenos resultados en la lucha contra el narcotráfico. Hay que tener un pequeño modelo en Bolivia, con resultados reconocidos por las Naciones Unidas, pero también hay que debatir los fracasos en la lucha contra el narcotráfico. Yo estoy casi convencido, si la lucha contra el narcotráfico, o la mal llamada lucha contra el terrorismo, o la lucha por la democracia, si estas luchas no es usado con fines netamente geopolíticos, yo sé que pueden dar resultados. Lamentablemente a veces, ya sea con la lucha contra el narcotráfico o contra la lucha contra el terrorismo, o las llamadas dictaduras en algunos países, tienen objetivos, que es un control geopolítico.
y tenemos que deshacernos de ese control geopolítico. No es posible que detrás de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo estén intereses de algunas potencias de adueñarse de nuestros recursos naturales. Si no cambiamos esa mentalidad impuesta mediante normas o mediante gobiernos o mediante imperios, seguramente la lucha contra el narcotráfico no va a ser eficaz, no va a tener resultados. Así como en Bolivia, solo con voluntad política hemos nacionalizado la lucha contra el narcotráfico y tiene resultados reconocidos por las Naciones Unidas, es posible avanzar en una lucha contra el narcotráfico, contra las drogas. Y reiteradas una vez más, vengo acá sobre todo para compartir estas experiencias. Quisiéramos seguir compartiendo no solamente en estas instancias de Viena, Austria, sino también les invitamos a visitarnos Bolivia y recoger sus sugerencias, cómo podemos perfeccionar, cómo podemos convertir en normas esta participación social, el control social en la lucha contra el narcotráfico, que es tan importante para los seres humanos, pero especialmente para las futuras generaciones. Vengo con el deseo de compartir esas experiencias. Disculpas si hemos exagerado, que también estamos molestando, pero como ser humano tengo la obligación, como momentáneamente presidente del Estado de Planificación de Bolivia, compartir esas experiencias para el bien de todos los seres humanos del mundo. Nada más, muchas gracias. Gracias, presidente Morales. Vamos a continuar con nuestra lista de oradores. A continuación, tiene la palabra, a nombre de Irán, de la República Islámica del Irán, el ministro del Interior y secretario general de la Oficina de Control de Drogas, Su Excelencia Mostafa Mohamed Nayar. Tiene la palabra.